Bueno, lo primero que observamos acá es que las líneas de los dos piñones están totalmente desfasadas. Y la línea o la muesca blanca de la polea sí está enfrentada con la flecha de la tapa de la cadena. Entonces ahí ya vemos que hay un desfase total del tiempo del motor. Cuando desarmamos toda la repartición, encontramos que el piñón no tenía un pin que lleva ahí exactamente. Ese pin bloquea en el cigüeñal y al no tenerlo queda como loco. Exactamente, esa es la muesca del cigüeñal donde entra ese pin y debe trabar el piñón. Si no lo tiene, va a girar libre y se va a variar el tiempo. En este caso estaba sujeta solamente con la fuerza de la polea. Después de cambiar todo el kit de repartición, porque la cadena efectivamente estaba estirada, ponemos la cadena nueva y estos son los puntos de sincronización. Este punto es el del árbol de levas de escape. Aquí están enfrentados perfectamente. Y este punto es del actuador del BTC que va en el árbol de levas de admisión. Y va entre esos dos eslabones negros. Acá tenemos el piñón nuevo. Y tiene una flecha, una marca que debe estar enfrentada con una flecha en el bloque del motor. Por este lado el piñón también tiene un punto que está debajo de ese eslabón negro. Aquí tenemos el piñón viejo y podemos observarlo mejor. Este punto, aunque también lleva una línea para que nos guiemos, que es esa línea que se ve ahí. Esta. Listo, ahora vamos a ver el piñón de la bomba de aceite. Lleva un punto también que va enfrentado con una flecha en la bomba de aceite y va en medio de los eslabones negros. Eso es cuando se arma la cadena nueva y tener un punto de referencia. Esta rueda dentada es la que nos da la señal del cigüeñal. Tiene un letrero outside. Eso quiere decir que va hacia afuera, o sea, mirando hacia nosotros. Se instala de esa manera. También se puede poner al contrario, pero en este caso el vehículo no prendería porque la señal queda totalmente desfasada. Entonces, recomendación, tener mucho cuidado porque ha pasado también que la instalan al revés. Aquí ya instalamos la tapa, entonces verificamos nuevamente líneas totalmente enfrentadas y vamos a verificar en la polea la muesca blanca de la que les hablaba. Ahí se ve perfectamente enfrentada con la flecha
de la tapa de la cadena. Ahí ya queda perfectamente el tiempo del motor.